Bienvenidos a Las Paredes por Globovisión, gracias por estar aquí y permitirnos entrar en sus hogares. Vamos a hablar de alcoholismo y relaciones. ¿Qué tanto daña la relación? ¿Qué tanto daña tu estructura familiar? ¿Qué tanto te daña a ti mismo? De esto y más a lo largo de estos 30 minutos. Nos acompaña Julio González, experto en adicciones, y Carmelo de Stefano, testimonio. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros, particularmente a ti, Carmelo. Comienzo contigo, Julio. ¿Qué tanto está haciendo, qué tantos estragos hace el alcoholismo justamente en una persona y en una relación? Empecemos por ahí. Muy fuerte. Gracias por la invitación, Guillermo, y por la oportunidad de poder utilizar esta plataforma. El alcoholismo es una enfermedad que hoy por hoy, a nivel mundial, supera enfermedades como el cáncer. O sea, el número de muertos que ocasiona el abuso de alcohol es algo que se nos escapa de las manos en todas partes, pero claro, al ser legal, como tú bien lo remarcas, pasa desapercibido, y como culturalmente esto se remonta a la prehistoria, digamos, pasa desapercibido. Es una enfermedad terrible, es una enfermedad que tiene componentes de predisposición genética, que tiene que ver con el ambiente donde te crías, con el acceso a la sustancia, y por supuesto, como veremos con el testimonio de Carmelo, el alcoholismo se puede desarrollar a lo largo de los años y sin la menor duda va a destruir una relación de pareja, o la de pareja más la de los hijos. Entonces es importantísimo que todas las personas que nos puedan estar escuchando aprovechen este testimonio, porque muchos se van a identificar, aunque les cueste creer que están ante una enfermedad. Carmelo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Como te decía, fuera del aire, cuéntame tu historia. Bueno, mira, te resumo mi historia. Soy alcohólico, tenía muchos años consumiendo alcohol, y bueno, mi vida fue en deterioro cada vez a más. Desde hace más de 20 años, cuando me casé, por supuesto que mi matrimonio era un matrimonio muy funcional de mi parte, porque siempre estaba la botella por delante. La botella tenía mucho más fuerza que la relación con mi pareja, con mi esposa. ¿Recuerdas tu primer encuentro con una botella? ¿Cuándo fue de repente? Porque a veces no nos damos cuenta, y es bueno recalcarlo así. Las reuniones de familia, toma, échate un traguito y cosas así por el estilo. Y muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta que estamos iniciando justamente a nuestros hijos en una posible adicción. ¿Recuerdas ese primer encuentro con una botella? Sí, cómo no. Hace muchos años, quizás en la adolescencia, cuando empezaba ese coqueteo con la botella, en las festividades navideñas sobre todo, esa copita de champán, el traguito en la mesa, de origen europeo, y el vino no faltaba en la mesa. Inclusive era hasta divertido para parte de la familia ver que el niño o el hombrecito ya estaba tomando. Sí, y que se ponía alegre de repente, y es algo gracioso también. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas haciendo cosas que no debías hacer? ¿Cuándo de repente te diste cuenta que ya dejó de ser gracioso y estabas conversando? No hace falta que me digas lo que hacías, sino cómo te percataste tú de ello. Bueno, mira, como te decía, ya cuando me casé, ya la botella tenía mucha fuerza, y en ese momento mi vida ya era un desastre, ya iba por un desastre. Y yo siempre pensé que podía parar, que podía controlar, y no fue así, iba cada vez a más. Esto me llevó a tener muchos problemas en mi vida matrimonial, en mi vida con mis hijos, en mi entorno familiar, en mi empresa, y no podía parar. Yo intentaba tratar de parar la bebida y no lo lograba, de verdad no lo lograba, me era imposible, y bueno, esto me llevó a tener que mi vida era un desastre completamente. Sin ánimos de entrar en tu intimidad, cuando tú conociste a tu futura esposa, ¿ya tú tomabas? Sí, yo tomaba. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque muchas veces ustedes, señores, dicen, yo lo voy a cambiar. Cuando él se case conmigo, tú vas a ser que no va a tomar más, y cosas así por el estilo. Y es el amor el que está hablando en ese momento, el amor que ella sentía, justamente lo que siente por ti, ¿okay? Lo que está en ese momento. Y lamentablemente no, es el enfermo que se tiene que dar cuenta justamente de lo que está pasando para poder cambiar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la lucha de tu señora contigo a propósito de tu adicción? Mira, eso eran peleas a diario.
todos los días había un conflicto en casa, porque yo sí había prometido que luego que me casara iba a parar. ¿Okay? Y Carmen no fue así y no podía ser así. Eran peleas a diario, eran conflictos, y yo buscaba excusas para tratar de no llegar a la casa, llegar tarde. Ella me reclamaba, por supuesto. Yo tampoco entendía por qué. Y bueno, ahí se unieron muchos factores, la prepotencia, la botella tenía mucha fuerza. ¿No entendía por qué, Carmelo? Yo no entendía por qué no podía parar. Porque yo decía que lo iba a hacer, le prometía a ella, me lo prometía a mí, lo prometía ante mis padres, ante mi familia, ante mis hijos. Y sin embargo yo no sabía por qué no podía parar. Los amigos te decían, sin ánimos de entrar en discusión, vamos a echar un traguito, ven, vamos a compartir, etcétera, o ya también tú tenías a tu entorno, a todo tu entorno que sabía, oye, Carmelo no le está yendo bien con esto. Sí, por supuesto, llegó un momento que ya los amigos alertaban, ¿no? Decían, Carmelo ya no está bien, ¿qué te pasa? Porque cuando salíamos, mientras ellos se iban a sus casas, yo no podía parar, y era ese último que nunca termina de llegar, ¿sabes? Ese último, no, pero ya va, pero espérate. Yo dentro de mí decía, pero estos son unos tontos. Y bueno, no podía. Obviamente, cuando llegaba a la casa, había conflictos. A la empresa no podía asistir, habían días que yo prometía que iba a trabajar y no podía ir a la empresa. Ok, hacemos una pausa. En la próxima parte, ¿cuál fue ese punto de quiebre? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, necesito ayuda, estoy enfermo? Me lo cuentas en la próxima parte. Okay. Entonces, las peleas por Globovisión, quédate con nosotros. En breve estamos de vuelta contigo. Al volver, en Habla las Paredes. Mientras pude parar, no lo hice, y ahora que quiero parar, ya no puedo. Porque yo todos los días llegaba a casa muy preocupado. No sabía si me iba a encontrar vivo o muerto. Porque cuando llegaba, me encontraba en mi piso.